Hoy en el reto de los 92 llego al 13º. Con más de 100 temporadas en Primera División, es el estadio que más partidos de la máxima categoría ha albergado. 39.000 espectadores. El primer estadio de Inglaterra construido exclusivamente para el uso del fútbol. Estamos hablando de un estadio mítico, estamos hablando de la Escuela de la Ciencia, estamos hablando de The Grand Old Lady. Le queda muy poco. Podría ser esta la última temporada, no lo va a ser, pero le queda poco, así que es un estadio que hay que visitar cuanto antes. Estamos hablando de Goodison Park. El Everton no está dentro de los denominados Big Six, pero podríamos decir que es el séptimo equipo de Inglaterra, porque bueno, es el séptimo en títulos. Si sumamos los títulos nacionales e internacionales, tiene 24. Es el séptimo equipo también en puntos de la Premier League, del cual es fundador. De la Premier League solo hay 6 equipos que nunca han bajado a segunda, el Everton es uno, ¿vale? Y si contamos los puntos históricos de Primera División, el Everton sería el tercero. Claro, es un equipo pues, con muchísima historia, un estadio con muchísima historia y tiene un mogollón de récords. Solo tenéis que ir a buscar, que vais a encontrar, bueno, pues el primer equipo en usar números. Y por cierto, el primer hombre en llevar número a su espalda, el número 9, fue Dixie Dean, esta estatua que tengo aquí detrás. ¿Queréis hablar de récords? Pues tiene 2 que a día de hoy siguen sin batirse y creo que no se van a batir. Uno es el de más goles en una temporada, 60, y el otro es el de más hat-tricks durante su carrera, 37. Así que si os preguntan por una leyenda del Everton, está claro que Dixie Dean va a la cabeza. Pero bueno, vamos a dar una vuelta. Ya sabéis que siempre llego muy pronto a los estadios y toca, bueno, ir a dejar la mochila, irme al centro, hacer un recorrido para saber un poco cómo se llega hasta aquí desde el centro, y quiero ver también las obras del nuevo estadio. Así que vamos a seguir caminando y voy a ir contando más historias hasta que llegue la hora del partido, porque hoy es un partido bastante especial. Aparte de querer ver Goodison Park antes de su despedida, me ha coincidido, ¿no? Hay veces que no puedes planear los viajes, puedes elegir venir a un derbi, a un partido importante en cuanto ves el calendario, pero no lo que pasa más allá. Y claro, al Everton le han quitado 10 puntos la Premier League, entonces va a ser un partido con esa polémica, con manifestación por parte de los aficionados que han anunciado protestas, y un partido muy interesante de ver, porque ahora el Everton se mete en problemas. Han librado los últimos años, han estado cerca del descenso, pero se han librado, ya os digo, es de los 6 que nunca ha bajado a segunda desde que está la Premier, ¿vale? Entonces este año se mete en problemas, así que es un partido que, si ya de por sí un Everton Man United es bueno, con todos estos alicientes es mucho más. Así que vamos a ver qué da de sí el día de hoy. Con medio millón de habitantes, Liverpool es una de las ciudades más pobladas y visitadas de Inglaterra. Vengáis desde otra ciudad o desde el aeropuerto John Lennon, la estación de Liverpool Lime Street y las paradas de autobús de los alrededores son los puntos donde llegaréis. En el centro de la ciudad y en el Albert Dock se encuentra todo lo que hay que visitar en cuanto a turismo. Precisamente siguiendo los muelles, a poco más de media hora a pie, se llega a lo que será el nuevo estadio del Everton. Se supone que esta temporada sería la última en Goodison Park, pero debido a retrasos en las obras, el estadio no estará listo a tiempo para el inicio de la temporada 2024-2025. El estadio ha costado más de 500 millones de libras. Se encuentra sobre el muelle Bramley Moor Dock, que ha sido rellenado con arena del propio río Mersey, y tendrá una capacidad de 55.000 espectadores. Viendo los diseños que ha compartido el club en su página web, destaca la terraza con vistas al mar y el Everton Way. A día de hoy se encuentran colocando asientos y la obra parece avanzar a buen ritmo pese al retraso anunciado. Tras visitar lo que será el nuevo estadio, vuelvo al centro de la ciudad para realizar el trayecto hasta Goodison Park. Desde la estación de Liverpool Lime Street podéis llegar al estadio en autobús en tan solo 20 minutos, pero mi recomendación es subir dando un paseo de 1 hora. Tras dejar la estación, nos vamos a encontrar con calles en cuesta que nos llevarán a la parte alta de la ciudad. El primer punto de interés que nos encontramos es el parque de Everton. En los años 70, todo lo que ahora es parque estaba lleno de casas de época victoriana con estrechas calles, que fueron derribadas dando lugar al parque. Lo que todavía se conserva es la Torre del Príncipe Rupert, algo que para un turista pasaría desapercibido, ya que simplemente se trata de un calabozo de unos 250 años de antigüedad, una pequeña caseta con tejado en forma de cono, pero que un aficionado al fútbol
fútbol identificará de inmediato como el escudo que luce el Everton desde el año 1938. Tras salir de Everton Park llegaremos a Stanley Park, el parque que separa Anfield de Goodison. El fondo Park End ofrece una postal preciosa. Su fachada, con Goodison en letras gigantes sobre el tejado, es una de las vistas más bonitas del estadio. Llegamos a Goodison Road, la calle donde se encuentran los principales puntos de interés. Nos recibe la estatua de Dixie Dean, uno de sus jugadores de leyenda con una vida de película, que lógicamente tuvo un final acorde a su historia. Dixie Dean llevaba años sin visitar Goodison Park por problemas de salud. Reapareció en 1980 para un Everton-Liverpool y durante el partido sufrió un infarto que le causó la muerte. Siguiendo la calle nos encontramos con The Winslow Hotel, el pub por antonomasia de los evertonianos, donde pedir una pinta antes del partido puede ser una misión imposible, así que decido entrar cuando acaba de abrir y todavía está vacío. Este pub ya existía antes de que se construyese el estadio. Cuando Dixie Dean llegó al Everton vivía en una casa cercana. Dicen que este era el pub donde solía ir. Goodison Park es el único estadio de Inglaterra que cuenta con una iglesia. Se trata de la iglesia de San Lucas, que está encajonada entre la tribuna principal y el fondo Gladys Street. Precisamente las cenizas de Dixie Dean, así como las de otros futbolistas, se esparcieron sobre el terreno de juego. Y lo más impresionante de Goodison es que se enterraron las urnas de unos 800 aficionados hasta que el estadio se quedó sin espacio. Así que fue en el jardín de la iglesia donde se comenzaron a depositar las cenizas de aficionados que ya no tenían espacio en el estadio. Justo delante se encuentra la estatua de la Santísima Trinidad, Howard Kendall, Alan Ball y Colin Harvey, considerados como el mejor trío de centrocampistas de Inglaterra de los años 60. Comienzan a verse los primeros aficionados por los alrededores y ya es hora de quedar con un buen amigo evertoniano. Goodison, San Luke, la Santísima Trinidad y aquí justo en medio, pone que es guardería, aquí hay un mercadillo de artículos del Everton. He quedado con un accionista del Oviedo, con Paul, que es uno de mis anfitriones hoy, así que voy a entrar a ver qué tienen aquí dentro. Hey, Paul. How are you, Diego? You okay? Nice to meet you. Doing well. What's this, man? A little bit of history about Everton. This guy was just telling me this coin from 1878, No way. The pennies from 1878. the year they were reformed as a football club. Wow. Please This produce is a- one of the most famous. yeah, one of the most famous Fanzines. fanzines for Everton Football Club. The idea about this place is that you can kind of bring it all under one roof. So if you are looking for certain fanzines, for example, if you've not got one, you can come here and try and find them. Same with shirts, you might be a collector of shirts. So you can come and find shirts that you've maybe not got. What do you collect? What do I collect? Programmes normally. Shirts not so much so now. Used to in the past, but obviously expensive. Yeah. But programmes, because obviously certain games that you can say you've been to. Yeah, me too. Alan Ball, part of the Holy Trinity, got a statue the outside. statue. Yeah. So he was the first player to wear white boots back in the late 60s, 70s. They're made by Hummel. Wait. 60? 1960s, yeah. 1960s? Yeah. So Alfonso is not the first player? No, he won't be the first. He's from the 90s, I think. Yeah. No, he won't be the first player, no. Ah, Maybe vale. he copied Alan Ball. Vale, entonces las Joma blancas de Alfonso no fueron las primeras, fueron las de Alan Ball. Probably about 80, 84, 85 is when sort of replica shirts started to be sold, which is probably why I think these go back to early 80s. The ones at the top there, some of them, like that one's the FA Cup Final 66, the Le Coq Sportif one in the corner with the white V-neck. Yeah. It's probably our most famous shirt. The club reproduced that a few years ago. An original car of Dixie Dean. Oh, thanks. It's for today. That's for today. Yeah. That was our Cup Final song. I had that, 1985. Here we go. Dixie Dean looks like a Herrerita in this one. You know, the hair. Es una pasada estos pins, una pasada. Son edición limitada. No, es increíble lo que hay aquí. No sé cuánta pasta se gastaría alguien que le guste coleccionar, pues que aquí tienes de todo para llevarte. De camisetas grandes de niño, firmadas, programas, fotos, pins, de todo, periódicos. Los programas sí que es toda una cultura aquí. Toffee Art es una de las cuentas que podéis seguir en Twitter que crea un mogollón de contenido del Everton. Por ejemplo, estos posavasos cuando reproduciendo las camisetas. What the means of Everton are magic? So that was a song that was sung. It used to go Everton are magic, Liverpool are tragic. Really? That was a song that the supporters used to sing, yeah. Okay. That's the clock from the corner of the ground. First team to win a title at Anfield was Everton. Not Liverpool, Everton. El primer equipo que ganó un título en Anfield fue el Everton en 1890-1891, los primeros reyes de Anfield. Wow. That's a very trivial question, no? Not a lot of people know it, but it's the truth. No, never heard about it. Never heard. So this guy here had a famous saying, played for Everton for a long time. He said that he'd break any bone for any club that he played for, but he'd die for Everton. Oh That man. was his saying.
Those players back in the days has proper quotes, not like now. Not like now, no. Yeah, no. right, Proper yeah. quotables. Instagram quotables. Yeah, so the clock's in the corner of the stadium. Obviously all the fans just... It's a successful time just being in Everton. Very cool shirt. Muy chula esta camiseta. And this is about the School of Science or what? The School of Science was a nickname given to ourselves in the 60s, probably around the same time as the Holy Trinity. Everton were known for playing a certain brand of football. We've always been known for playing a certain brand of exciting football, quality football as well. So yeah, we were called the School of Science. It's one of our nicknames. Dixie Dean, Lion. I like this one. Yeah, well, you can't go wrong with Dixie Dean, can you? The boots? Alan Ball's boots, yeah. No. Thanks. Thanks. La Premier League acaba de sancionar con una reducción de 10 puntos al Everton por incumplir el fair play financiero. Hablamos de la mayor sanción a un equipo de fútbol en la historia de la Premier. Desde que se descendió al Portsmouth de categoría tras entrar en quiebra no se ha visto nada igual. El Everton se ha pasado en los gastos permitidos por la Liga en unos 10 millones de libras. Pero lo que irrita a muchos aficionados es que otros casos no acabarán igual. Hablamos del Manchester City y del Chelsea. Mientras que el Everton ha colaborado con la Premier presentando la documentación requerida, el City, que acumula 115 acusaciones, no está colaborando en aclarar sus cuentas. Y en el caso del Chelsea ni siquiera se ha empezado a investigar. Tras el anuncio de la sanción, los aficionados buscaron ideas para protestar y en 2 días recaudaron 27.000 libras, que se han invertido en múltiples pancartas y 40.000 cartulinas rojas con el logo de la Premier y el lema corruptos, que se mostrarán a la salida de los equipos. Ahora queda esperar en The Brick al inicio de la marcha. Entre cánticos y cervezas, la gente de Mid Collective y Paul me ponen al día sobre la actualidad del Everton y me cuentan historias del equipo. Sin duda, en días como hoy es cuando se puede ver y aprender mucho sobre los aficionados ingleses. We are respected wherever we may go. Oh, marching down the ocean road. Oh, the victors of the flag. We are the sunshine.
suena Goodison Park con la melodía de los Zelda Cars. Sí, así de repente se acaba el vídeo de Goodison Park. Fue un día muy largo, desde por la mañana visitando el estadio, ir a ver las obras, todo el paseo hasta arriba, la previa. Las baterías no aguantan mucho y en invierno menos. Quedé con Paul, este chico del Everton que es accionista del Real Oviedo. He estado 10 veces en Oviedo, ¿vale? No, cuando hablamos de estas cosas no es rollo, me compro una acción, no, 10 veces en Oviedo, o sea, máximo respeto. Y la verdad que en lugar de a lo mejor de ir a buscar más historias por ahí y tal, me quedé con él en la previa esperando el inicio de la marcha y ahí se me fue bastante el día y las baterías. Pero lo pasé muy bien, es un sitio que da para un vídeo de horas o una serie entera si queréis, porque tiene 1000 historias. O sea, no hemos hablado de por qué les llaman toffees. Iban a una tienda de caramelos que estaba cerca de Anfield. Cuando se mudan al nuevo estadio van a otra que estaba más cerca de Goodison Park y la dueña de la primera tienda pues manda a su sobrina a Goodison Park con el permiso de los dueños del club a vender los caramelos. Y desde entonces eso se queda, digamos, como un poco, no mascota, pero sí como símbolo, ¿no? De la señora, la chica vestida de azul con la cesta. Durante los años 50-60, creo que me contaron, había una señora que era la oficial que hacía eso todos los partidos y iba regalando los caramelos. Y luego se recuperó a modo de mascota. Lo que se dice mascota aquí es salir con los jugadores de la mano. Pues aquí en el Everton eso se sortea entre los niños socios, tienen el abono de temporada, que tengan entre 5 y 12 años. Y se sorteaba también entre niñas y adultas poder ser la Toffee Lady, la chica que iba dando caramelos por la grada, porque es algo muy simbólico. Pues esas cosas, es que eso, yo creo que aquí esta gente, si te pones a jugar un trivial con ellos, te funden con la cantidad de historias que tienen, la cantidad de historias en las que el Everton es pionero. Eso hace muy entretenida toda la previa, porque empiezan un cántico y Paul te cuenta, no, mira, este cántico es la alineación entera de un equipo de los 60 y ves a niños cantándolo. O sea, eso para mí es un nivel de cultura de fútbol muy alto, muy alto. Y la verdad que me ha molado mucho. Siento no haber podido grabar más cosas, haberos enseñado más cosas, pero al final es eso, ¿no? También de disfrutarlo, y me lo estaba pasando guay con Paul en la previa y demás, y te olvidas un poco. Pero desde luego el club da para mucho, yo creo que volveré y ya veremos si es todavía en Goodison, porque van a tardar en tirarlo, o es ya en el nuevo estadio. Y bueno, vamos a las famosas puntuaciones. El Everton en cuanto a historia, al juego que da, se pasa, porque está presente por todas partes. Das la vuelta al estadio, hay pequeñas pancartas que te ponen todas las cosas en las que han sido pioneros, entonces es fácil que sin conocer nada del club, simplemente con llegar ahí y leerlo,
ya te vas diciendo, ostras, pues mira, esto no lo sabía, ¿vale? Desde luego, pues bueno, todos sabemos los récords de Rooney, ¿no? Pero tienen puesto pues hasta el año que batieron su propio récord de puntos en la Premier League, el fichaje más caro que hicieron, que fue Lukaku en su momento. Hay muchísima información alrededor del campo y eso está muy guay. Yo creo que en el campo nuevo también lo tendrán, porque si esto que está, ya te digo, con unas pancartillas, que no es nada del otro mundo, está muy bien hecho. Los siguientes, si lo hacen en plan estilo Tottenham, puede ser eso, muy apreciado por los aficionados. El ambiente es un día muy diferente porque la gente estaba cabreada, pero no sé, las canciones antes de empezar el partido, que es lo que veréis en el vídeo, decibelios muy altos. Estás bien pegado al césped, la visión mola, aunque bueno, arriba del todo, las últimas filas se reduce un poco la visibilidad, ¿vale? Si podéis comprar entrada que sea para abajo, y ambiente no le puedo dar otra cosa que no sea un like. Nada más. Liverpool Lime Street, estación de tren, me voy a Manchester. Allí he quedado con otro accionista del Oviedo, que es del Man United, pero ya sabéis, allí los Glazer y demás han hundido un poco el ambientillo, y es curioso porque un mogollón de gente tanto del Man United como del City se está yendo a ver equipos de alrededor, ¿no? Y este colega se está yendo a ver mucho al Ashton United, un equipo de allí de alrededor. No tiene por qué ser el FC United, pero la gente, digamos, como que acaba viendo los equipos de su barrio o de su zona. Y hoy nos vamos a ver a uno de los equipos míticos de Manchester, que es el Stockport County, que está líder de la League 2, por encima del Wrexham, junto al Notts County ha sido, digamos, uno de los rivales del Wrexham durante estos últimos años, y un equipo pues con historia, un equipo que si el Everton es uno de los 6 equipos que nunca ha bajado de Premier League, diréis, pero si no están los Big Six, ¿no? ¿Quién falta ahí? Falta el City. El City, cuando se crea la Premier League, no era un equipo tan importante. Estaba batiéndose el cobre en segunda con el Stockport County. En un momento de la vida cada uno fue por un camino, ¿no? El City fue hacia el estrellato y el Stockport, bueno, acabó en National League. Yo les estuve viendo allí en Edgley Park hace 6-7 años, partido entre semana, lloviendo, tenían de aquella 2000 socios. Así que me interesa mucho ir hoy, y aquellos datos que me dieron aquella vez sobre lo que iba a ser su futuro, lo que ellos tenían pensado de recuperar el estadio, ampliarlo, demás, a ver qué ha sido de todo aquello como 7 años después, en los cuales se está cumpliendo lo que decían. Por eso me apetece mucho ver ese campo. Hay que centrarse en League One, League 2, que es donde hay mejores historietas, es barato entrar, tienes, digamos, esa libertad, y luego puntualmente ir viniendo a los equipos importantes y famosos y que todos conocéis, por así decirlo, de la Premier, ¿no? Pero no tengo prisa en ese sentido. Yo creo que este año no voy a volver a ningún otro estadio de Premier. Bueno, falta uno en este viaje, pero después de ese no, que ya os diré, no voy a volver a otro en principio. Ya sabéis, no hay prisa y simplemente disfrutar del viaje. Esto no es turismo, esto es viajar. Somos viajeros de fútbol, ¿vale? Que es lo importante. Venía en el avión casualmente con unos chicos de Asturias que se iban a ver al Birmingham City, al West Brom, se iban a ver rugby y acabaron viendo al Aston Villa femenino para poder entrar en Villa Park. Pedazo de fin de semana que se han cascado. Y todo porque les apetecía venir y ver los estadios, ver el ambiente, tomarse unas cervezas, charlar con la gente. Eso es impagable, de verdad. Y ese es el mensaje siempre: levantad el culo, compraros un billete con un colega, o venid solos como vengo yo, que siempre vais a conocer a gente, o aprovechar que tenéis un amigo que esté aquí de Erasmus, un familiar, lo que sea, y venid a verles, ¿vale? Lo vais a pasar bien y es una experiencia que no vais a olvidar nunca. Así que nada más, gracias por ver los vídeos, que mola los mensajes que me mandáis, y nada, nos vemos en el próximo estadio, que es Edgley Park, el estadio del Stockport County. ¡Hasta la próxima!